tardes con todos los presentes en esta sala. A nombre de las autoridades universitarias y del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad Nacional de Jaén, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y agradecemos su participación y puntualidad en esta conferencia denominada Aplicaciones Modernas de la Matemática en Ciencia e Ingeniería. Comentarles que también damos la cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando y uniendo a nosotros a través de la transmisión en vivo que se está haciendo en el Facebook oficial de la Universidad Nacional de Jaén. Invitarles, por supuesto, a comentar y a interactuar con nosotros, que vamos a estar leyendo sus consultas respecto a cada uno de los temas que se van a desarrollar en esta tarde. Les comento que contamos con la presencia de tres prestigiosos profesionales, como lo son el magíster Lenin Quiñones Guatangari, la doctora María Lina Cueva Ríos y el doctor Alan Jonathan Chávez Obregón. Sin más preámbulo, entonces, para ya dar inicio a la programación de esta tarde, quiero invitar al doctor Víctor Benjamín Carril Fernández, quien es el vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Jaén, para que dé las palabras de bienvenida y de apertura de este importante evento. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lina. En primer término, un saludo especial al Lenin Quiñones Guatangari, director del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad Nacional de Jaén, a la doctora María Lina Cueva Ríos, distinguida y prestigiosa docente de la carrera profesional de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Jaén, y al doctor Alan Chávez Obregón, quien nos honra también con su participación en este evento. Manifestar a la comunidad en general y principalmente a los participantes en esta actividad del día de hoy, que la Universidad Nacional de Jaén mantiene firme la convicción de su contribución al desarrollo de la ciencia y de la tecnología y, más que todo, la vinculación con su entorno. Esa es la razón de ser de la Universidad Nacional de Jaén. Miramos no hacia el interno, sino permanentemente estamos mirando hacia el exterior. Por eso que permanentemente las actividades de la actual gestión están orientadas justamente a vincular, a contribuir con situaciones de alternativas que vayan en bien del desarrollo de la sociedad en diferentes formas. El día de hoy nos convoca un tema muy especial. Si hacemos una mirada retrospectiva, vamos a encontrar la matemática o a las ciencias matemáticas como una situación abstracta que servía solamente para contribuir en el análisis de la lógica del pensamiento. Eso en el tiempo ha ido mejorando y hoy el avance de la tecnología se debe justamente a esa vinculación, a esa innación firme de la ciencia matemática en la ciencia. Entonces, hoy tenemos a la vista situaciones como software de simulación, simuladores, modelos, prototipos, todos exclusivamente basados en el aspecto racional y lógico de lo que es la matemática. Justamente de eso se trata la actividad del día de hoy, que la Universidad Nacional de Jaén pone conciencia del entorno de la sociedad a la que se debe. Y justamente se va a encargar de, en esta primera actividad relacionada a este tema, los cosas que acabo de mencionar, quienes enfocarán justamente la gran influencia que tiene las ciencias matemáticas en las simulaciones, en los modelos o de manera general en la aplicación o en el avance de la tecnología. Desde ese punto de vista, consideramos que ya la universidad no podemos estarla mirando como una institución que solamente se debe al entorno próximo de donde está ubicada. Hoy tenemos la obligación de considerar, y más que todo,
tener esa visión de ser una universidad de futuro, una universidad que trascienda barreras. Y eso es lo que la Universidad Nacional de Jaén está haciendo en este momento, ¿no? Miramos no solamente el entorno cercano de Jaén, sino del Perú y de todo el planeta, porque la tecnología no mide o no considera barreras geográficas. Hoy, justamente en función a la tecnología, podemos estar articulados con diferentes lugares del planeta en el mismo momento. Entonces, es importante que este avance tecnológico pueda ser transmitido por docentes, por participantes, por integrantes de nuestra comunidad universitaria, con lo cual, vuelvo a repetir, estamos contribuyendo al desarrollo de la sociedad de Jaén. Y manteniendo esa mirada hacia todo el planeta. Entonces, a los señores participantes que hoy nos acompañan en esta primera iniciativa, los animo a que pongan el mayor interés en recoger información que se les va a alcanzar, porque este es el inicio y seguramente es una situación muy motivadora que van a recibir para que posteriormente continúen enlazando con los especistas que hoy nos acompañan y que con toda seguridad se van a ir sumando a conformar un equipo muy valioso con los cuales se van a poder desarrollar una serie de actividades y de iniciativas de innovación y de investigación. Considerando la firmeza de accionar de la Universidad Nacional de Jaén, los animo nuevamente a que estén atentos y recojan de la mejor manera toda la información que se va a tratar el día de hoy. En ese sentido, declaro aperturado el ciclo de conferencias del día de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Víctor Benjamín Carril Fernández, vicepresidente de investigación de nuestra Casa Superior de Estudios. Comentarles a toda la sala que al finalizar esta jornada de exposiciones se va a estar compartiendo un link de registro para que puedan ustedes ingresar sus datos y así obtener su certificación. Bien, para iniciar entonces con la primera ponencia de esta tarde, titulada Modelo Stripper Fields para estimar oxígeno disuelto en ríos, el cual está a cargo del magíster Lenin Quiñones Guatangari. Les comento que el magíster Quiñones es licenciado en matemáticas, magíster en ciencias de la computación y estudios de doctorado en ingeniería industrial. Tiene una amplia experiencia laboral y profesional en docencia universitaria en Chile y Perú. Las líneas de investigación que desarrolla están enfocadas en la construcción y empleo de modelos matemáticos para ingeniería, aplicación de la inteligencia artificial, computación como herramienta para solucionar problemas de investigación y enseñanza de la matemática. Ha sido organizador y expositor en congresos nacionales e internacionales y además ha participado como asesor de tesis, revisor de revistas científicas, autor de diversos artículos científicos y libros. También tiene pasantías realizadas en el Instituto ICAT de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Es calificado como investigador RENACIT y docente de la Universidad Nacional de Jaén. Con todo ello, doy la bienvenida al magíster Lenin Quiñones Guatangari. Gracias, Alina. Muy buenas tardes con todo. A ver si me valida, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto. Se puede visualizar. Gracias. En primer lugar, bueno, como también perteneciente al Instituto de Ciencia y Datos, agradecerle por su presencia. Y bueno, es acogedor en el sentido de que hay más de la mitad, el 60%, son externos. Y eso quiere decir que es un tema, como mencionó el presidente, el vicepresidente de investigación, es valorado, ¿no?, en la sociedad y más aún con estos tiempos de cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles por cada uno por su presencia y por su tiempo a este tipo de eventos, ¿no?, y la valoración respectiva. Bueno, con ese pequeño preámbulo voy a iniciar
con una aplicación concreta de un modelo, que es el primer modelo aplicado a ríos en Ohio, en Estados Unidos, que es el modelo Streeter-Fels. Este modelo calcula un parámetro, que es el oxígeno disuelto, y acá lo que voy a hacer el día de hoy es mostrarles incluso el código, cómo se desarrolla o cómo se hace para aplicar estos modelos. En este caso ya he utilizado uno que ya está validado, que está empleado, ¿sí? Pero en otros casos también se puede crear y vamos a ver en las próximas ponencias, en la segunda en específico, cómo se emplea otros modelos, se crea un nuevo modelo, ¿no? Entonces, bueno, la temática que voy a abordar primero es una introducción para poner en contexto el tema, más que todo sobre qué trata, qué es un modelo, y me estarán preguntando ahí, pero ya hay modelos, o yo he visto tal modelo. Es cierto, hay varios modelos, hay que ver qué modelos hay, todo eso veremos en la introducción. Posteriormente vamos a ver en materiales y métodos, ahí en materiales y métodos vamos a hacer bastante énfasis ya en el modelo, qué parámetros necesita este modelo, ¿no? Qué parámetros necesita y qué parámetros determina este modelo. Mostraremos los resultados y, bueno, las referencias como consulta, ¿no? Si ustedes quieren profundizar más sobre el tema. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no, después pueden ir preguntando sin ningún problema. Ok, creo que hay un mensaje. Listo, al finalizar, ¿no? Entonces, empezamos con una introducción, como le digo, poner en contexto el tema. Bueno, y como ustedes saben, nuestro país, y se puede cerciorar ahí en la imagen, en el mapa hidrográfico del Perú, por demás decir, nuestro país está lleno de ríos, ¿no? Como podemos apreciar acá, ¿no? Pero, entonces, es crucial o es importante determinar ese estado ambiental de los ríos, ¿no? Porque ustedes saben que la mayoría de poblaciones se alojan sobre los ríos y quebradas. Pero por eso es importante determinar cómo está la calidad de esta agua en estos ríos. Imagínense, acá, bueno, este estudio se ha hecho en Amazonas, en el río Cubamba, pero se puede hacer con todos estos ríos, imagínense. Pero para determinar su estado actual, como menciona Arango en el 2018, entonces esto está sujeto a perturbaciones antropogénicas, se refiere a las personas, ¿no? Por ejemplo, el río que hago mención, hay un promedio de la provincia de Chachapoyas, la provincia de la Imebamba, la provincia de Bagua, los que conocen esta zona, todos esos desechos de toda la ciudad va al río, ¿no? Es una realidad. Entonces, con eso se prueba justamente que las perturbaciones antropogénicas, todos los desagües, van al río, ¿no? Van al río o a las quebradas. Entonces ahí surgen los modelos. Los modelos matemáticos, como mencioné, el primero, 1925, si no me recuerdo, de Streeter-Fels, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que se utiliza, mayormente es cierto, en países, Holanda, otros países, ya se emplea bastante estos modelos, pero ¿con qué objetivo? De entender y describir, ¿no? Cómo se comportan los parámetros. En ese caso puede ser en ese cuerpo de agua, que es el río. Ojo, también lo aplican a mar, he visto, a lagos. También hay pero es otro tipo de modelo, no el Streeter-Fels, es otro tipo de modelo. Entonces, de los modelos, como podemos ver que se emplea, lo clasifican los modelos de calidad de agua, y hay modelos de simulación y modelos de optimización, y dentro de los modelos de simulación están los modelos matemáticos, ¿no? Y dentro de los modelos matemáticos, acá por ejemplo el doctor Alan maneja bastante el tema analítico, por ejemplo, soluciones analíticas. Pero también hay otra rama, lo que es las soluciones numéricas, ¿no? Y acá hay bastantes métodos, y los que son matemáticos, que están en sala, y agradecer su presencia, he visto varios ahí que utilizan método de diferencias finitas, método de elementos finitos, tanto también implícito, explícito, método Ewing o del viento, o diferencia central. Entonces, como pueden ver, todos estos métodos numéricos que llevamos justamente acá en la universidad, se dicta el curso de métodos numéricos para civil y mecánica. Estos métodos numéricos que se les enseña, obviamente sirve para solucionar un tipo de modelos de calidad de agua, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una clasificación dado por un autor,
y donde nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de modelos que se pueden encontrar o determinar. Entonces, con esta introducción, ya poniendo en contexto nuestro país, que hay bastantes ríos, la contaminación de los ríos, sabemos, y por otro lado, la parte académica, que los modelos cada vez se vienen empleando más, existen en la literatura bastante, ¿cierto? En la literatura en inglés bastante existe sobre modelos de calidad de agua, surge ya los materiales y métodos, ¿no? ¿Cómo hacemos para aplicar este modelo Streeter-Phelps para algo concreto, para el río Utcubamba, ¿no? Entonces, la metodología, o lo que en ingeniería se emplea bastante, los pasos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer? Entonces, lo primero en este caso es utilizó los datos del Instituto de Investigación de CGSelva, de Chachapoyas. Ellos de la Universidad previa carta nos dieron esa información, ¿no? Nos dieron esa información porque ustedes saben que esos parámetros son encontrados en el río con equipos, ¿no? Así que esos datos nos dieron. Después se procedió a calcular la distancia entre esos puntos georreferenciados con ArcGIS 10.3, porque ustedes saben que no podemos medir en este caso con esta herramienta ArcGIS. Después se seleccionaron los puntos donde se podría implementar el modelo. ¿Por qué? Porque de todos los puntos, les comento 43 puntos que hicieron en campo, todos los modelos, los puntos no cumplían con ciertas características del modelo. Por lo tanto, solamente se pudo implementar en ciertos puntos, ¿no? O sea, el modelo tiene bajo ciertas características. Después se les seleccionó las variables o los parámetros que vamos a ver del modelo. Acá ya viene la programación, se implementó una rutina en lenguaje M o software, el MATLAB 2017A, para simular, ¿no? Y los datos medidos. Y finalmente, por ejemplo, acá ya tengo el modelo, ya lo programé. La pregunta que ustedes van a hacer, ¿cómo usted sabe que ese modelo sirve, ¿no? Porque claro, puede dar cualquier resultado, pero ¿cómo usted sabe de que esos resultados representan la realidad? Entonces eso se llama el proceso de validación. El proceso de validación, en este caso, he utilizado la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, donde pruebo que los datos tienen una distribución normal, ¿no? Y con eso garantizo de que el comportamiento del modelo es parecido o es semejante o hay equivalencia con lo que me dan los datos obtenidos en el laboratorio. ¿Estamos? Aquí vamos a ver ya el modelo Streeter-Phelps, que está hablando de que el modelo Streeter-Phelps, y lo que les hacía mención, que es el primer modelo que se aplicó, se le llama el padre de los modelos en calidad de agua, se aplicó Río Ohio en Estados Unidos en 1925, y lo que hace es modela el oxígeno disuelto, la DBO, ¿no? Pero el oxígeno disuelto en este caso vamos a modelarlo, ¿no? A interpretar. Entonces, ¿qué me dice acá? Que el oxígeno disuelto es igual al oxígeno de saturación menos la deficiencia del oxígeno, ¿no? Esa es la ecuación 1. ¿Sí? Después me dice que el oxígeno disuelto en un río X metros, aguas debajo, oxígeno de saturación, y D es el déficit del oxígeno. Entonces, pero si yo quiero el oxígeno disuelto, el oxígeno de saturación, me falta el déficit. El déficit lo da también acá, la ecuación 2. La ecuación 2 estima el déficit, donde da lo que es déficit inicial, la velocidad promedio del río. Es muy importante, porque este modelo me sirve cuando la velocidad es constante. Ustedes han visto ríos tranquilos, así, que no es muy caudaloso. Para ese tipo de ríos, la parte alta de este río cumple esa condición, la parte baja ya no. La parte alta es tranquilo, desde la Imebamba, desde el sitio hasta el cruce que va a Chachapoyas, a Chamaqui se llama el sector. Entonces, es muy importante, el promedio. La DBO, bueno, lo que es la DBO medido en el cauce del río, y las constantes, ¿no? Hay constantes de desoxigenación y de aireación. Todos estos datos, está acá. El oxígeno de saturación, recordemos de que el modelo es esto, oxígeno de saturación menos deficiencia. Acá está la deficiencia y acá está el oxígeno de saturación. La pregunta es, ¿cuáles son, lo que dirán, y cuáles son las temperaturas y esos datos? Acá están los datos del modelo.
el déficit que se ha encontrado, ahí está en la ecuación 1, el coeficiente 0.469, que ha sido encontrado para el río, el coeficiente de aireación, que ha sido 2.03, la DBO, que ha sido 4.47. Estos datos, y la distancia ha sido desde el origen del río hasta 120 kilómetros. ¿Sí? La saturación del oxígeno, todos estos datos han sido encontrados en campo. Colegas, todos los asistentes, esos datos han sido encontrados en campo en laboratorios, en laboratorio de la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas. Ya, eso es entonces lo que se ha aplicado el modelo con esta metodología, se ha proseguido con este modelo y veamos ya los resultados, ¿no? Los resultados, lo primero que se obtuvo es como pueden apreciar acá, es un script o un programa escrito en streeterfels.m, donde el algoritmo que mostré acá, los pasos del oxígeno, de la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, con los datos reemplazados acá, se ha creado un programita, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes pueden ver acá, este comando es para borrar memoria, porque a veces cuando estamos programando siempre pasa que nos toma datos de la memoria, ¿no? Por el nombre de las variables. Entonces, bueno, siempre borrar memoria, borrar imágenes, y de aquí ya designar variables. Por ejemplo, acá le he puesto los datos obtenidos en campo. Acá todo el proceso que llama la función autodepuración, hasta la función de depuración, y lo que obtengo es esto, ¿no? ¿Qué se obtiene? Lo que se ha obtenido es de que en el 0 kilómetros arriba, en la parte de la Imebamba, en la parte alta del río, hay una descarga, ¿no? Por la misma ciudad, y hay ganado. Tengo entendido que la empresa Gloria lleva leche, todo ese tema. Entonces hay ganado acá, permite que el oxígeno disuelto, todo ese tema de la materia orgánica del río, baje el oxígeno disuelto. Pero el río tiene un tema que se llama, y los biólogos lo conocen muy bien, se llama la resiliencia, ¿no? Y en las personas también ustedes saben que siempre hay lo que es la resiliencia. Siempre va a haber tropiezos, pero es levantarse, ¿no? Y llegar al mismo nivel. Entonces, mira, la resiliencia del río, lo que me está diciendo acá, es que a 95, más o menos, ahí lo tengo preciso, kilómetros se recupera el río, ¿no? Y regresa a su cauce normal, pero bajo estas ciertas condiciones, ¿no? O sea, acá están los kilómetros y acá está el oxígeno disuelto. Repito, eso es ya cuando he compilado el algoritmo que se ha hecho en lenguaje de MATLAB, cuando ya está de esta manera, ¿no? Y lo que les mencionaba también, la parte de la validación, ¿no? ¿Cómo yo garantizo que ese modelo está bien? O cómo yo digo, realmente sí representa la realidad, porque siempre menciono, el tomador de decisiones va a decir, y ahora, ¿cómo yo sé que estás diciendo la verdad? Entonces, una herramienta básica, ustedes saben, es la estadística. Una herramienta que nos permite, en métodos cuantitativos en este caso, decir, ¿no? Bueno, acá está la distribución, tengo una prueba de Shapiro-Wilk, con estos valores que me dice que tiene una distribución normal. Por lo tanto, si tienen una distribución normal del residuo, estos, ojo, son desde el residuo, de la diferencia entre lo que me da el modelo con lo que me da el real, por lo tanto, garantizo que sí está, los datos se comportan, ¿no? Se comportan como se representa un poco la realidad, ¿no? Bueno, eso es a manera de este trabajo. Voy a mencionar que es parte de la tesis también del doctorado, que espero la próxima semana. Acá está el doctor también, mi asesor. Así que eso es parte de las investigaciones que se venía haciendo en modelamiento. Son algunas referencias que pueden ver que se han desarrollado sobre el río Utcubamba. También mencionar que la data ha salido de, bueno, este libro, es el doctor Óscar André Gamarra-Torre, que es biólogo, presidente de la comisión, y él me brindó toda esa información, ¿no? Para poder modelarla. Así que, bueno, ellos tienen un libro publicado, salió en el 2018, y en base a esa data y a esa información se ha ido trabajando, ¿no?
Bueno, y eso quería comentarles de manera, no sé, yo creo que tenemos tiempo, pueden hacer las preguntas o alguna duda o algo que quieran que profundizar más, estoy gustoso a responder, ¿no? Eso, señorita Lina, no sé si alguna consulta, algo que quieran. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Magíster Lenin Quiñones Watangari, por la información compartida en esta tarde. Efectivamente, tenemos, ¿no?, un tiempito estimado para que las personas de la sala y también de las personas que nos acompañan a través del Facebook puedan realizar sus consultas. Nos escriben al chat o también levantan la manito para poder, pues, participar, ¿no? A ver, vamos a esperar unos minutitos. De repente alguien puede participar. Bien, bueno, al parecer no hay preguntas por parte de la sala, entonces agradecemos nuevamente al Magíster Lenin Quiñones Watangari por su participación en esta tarde y por compartir esta investigación que está realizando él, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ya a la segunda ponencia de esta tarde, la cual se titula Comportamiento alimentario de estudiantes universitarios mediante técnica de K-MINS, la cual está a cargo de la doctora María Lina Cueva Ríos. Les voy comentando que la doctora María Lina es ingeniera de industrias alimentarias con maestría en ciencias en sistemas de producción agropecuaria y doctorado en ciencias de la educación y doctorando en ingeniería de alimentos. Además, tiene una especialización en seguridad alimentaria y gestión de la calidad Trinorma. Tiene una amplia experiencia como docente en cursos de tecnología y ciencia de alimentos, así como también en labores académicas de investigación y administrativas. Ha sido asesora de empresas dedicadas a la agroindustria, fabricación de maquinarias agroindustriales, sobre todo en el área de capacitación y formación técnica. Además, sistematizó la información de los programas de seguridad alimentaria del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y realizó la sistematización de experiencias exitosas del Viceministerio de Desarrollo Social. Es un gusto para mí entonces presentar a la doctora María Lina Cueva Ríos. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lina, y buenas tardes con todos los presentes. También es un gusto y un honor estar compartiendo experiencias relacionadas pues a lo que es la minería de datos, a los análisis de datos, ¿no?, que hoy vamos a tratar. En ese sentido voy a presentar mi diapositiva. Bien. En mérito al trabajo multidisciplinario que promueve el Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Jaén y en la aplicación de las ciencias básicas a la ingeniería, es pues que estamos desarrollando un trabajo a nivel de docentes sobre el comportamiento alimentario en estudiantes universitarios mediante la técnica de agrupamiento K-MINS, ¿no? Este trabajo fue desarrollado por el Magíster Lenin Quiñones Watangari, mi persona y la doctora Rafaela Huerta Camones. Las personas están optando por conductas alimentarias poco saludables, básicamente promovidas para satisfacer el hambre, independientemente del valor nutricional de estos alimentos. Ya la World Health Organization advierte sobre la presencia de enfermedades asociadas a una mala alimentación, como el cáncer, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, la anemia, problemas cardiovasculares, justamente promovidos por una inadecuada alimentación. Es importante prestar atención a lo que consumimos, sobre todo al contenido nutricional. Pocos de los que estamos inclusive presentes en sala nos tomamos el tiempo de leer los etiquetados que vienen en los alimentos, para así un poco discernir y tomar una buena decisión al momento de la adquisición del alimento.
Por lo tanto, una alimentación saludable se trata pues de ingerir lo necesario para un correcto desarrollo, sin privaciones ni limitaciones. Se trata de tener un estado de ánimo estable, tener energía y sentirse bien. Las características poco saludables de las conductas de los jóvenes universitarios está condicionado por creencias subyacentes, ¿no? Condicionantes que permiten influenciar en su alimentación, escasa disponibilidad de tiempo durante su vida universitaria, el grupo familiar, los amigos, el alto costo y la oferta limitada de alimentos saludables dentro de la institución educativa, como en este caso de nivel superior, situaciones de estrés y lugar de residencia, todo esto influye en una buena decisión al momento de adquirir y tomar una decisión sobre lo que va a ingerir día a día y en los 3 momentos del día, según indica la FAO. En consecuencia, se observan hábitos alimentarios inadecuados con el bajo consumo de frutas y verduras y el alto consumo de dulces, porque es lo que está más a la mano. Entonces, hábitos alimentarios, pues, es todo un complejo de factores, es multidimensional, y esto está relacionado inclusive a la edad y a la formación educativa que tenga el entrevistado. Entonces, hay una buena alternativa de agrupar los objetos en grupo de análisis, ya sean observaciones, eventos, en función de la información que se encuentra en los datos que describen los objetos o sus relaciones. Ya vamos entrando ya al tema en sí, del análisis de datos, de la conglomeración o clustering, ¿no? El objetivo es que los entes de un grupo sean similares o relacionados entre sí y diferentes o no relacionados de los objetos de otros grupos. Cuanto mayor sea la similitud dentro de un grupo y cuanto mayor sea la disparidad entre los grupos, mejor será la agrupación. Sin embargo, la técnica de Cummings es esencial y fundamental a través de la cual se van a analizar los centros de datos. Este algoritmo es el más utilizado para la agrupación con matrices conocidas de puntos medios y también se denomina agrupación de vecinos más cercanos. La desventaja del algoritmo de Cummings es que el número de conglomerados, K, debe proporcionarse como parámetro. En este contexto, pues, la investigación evalúa las conductas alimentarias de los estudiantes universitarios a través de una técnica de minería de datos que permitirá tomar decisiones oportunas por las áreas relevantes como el bienestar universitario, la tutoría, los mismos docentes, porque hacemos esa labor doble de tutoría y docencia, para poder en un momento adecuado y oportuno sugerir, comentar con los estudiantes qué es lo que está pasando con su toma de decisiones. Por lo tanto, el objetivo pues fue determinar conglomerados de conductas alimentarias en estudiantes universitarios utilizando la técnica de Cummings. ¿Qué hemos usado? Los datos fueron recolectados en mayo del presente año a un total de 148 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, localizado en la ciudad de Lima, mediante un cuestionario en línea basado en el instrumento diseñado y validado para evaluar la conducta alimentaria en México, también a estudiantes universitarios. Nos hemos permitido tomar como referencia este instrumento porque hemos visto la integridad de las preguntas y la amplitud que esto pueda reflejar en este trabajo. Hemos obtenido 43 variables nominales y hemos usado un software libre, el Weka, ¿no? Es el Waikato Environment for Knowledge Analysis, que en español pues es el entorno para análisis del conocimiento de la Universidad de Waikato. Plataforma de software para aprendizaje automático y la minería de datos escrito en Java, desarrollado en la Universidad de Waikato. Tenemos acá la definición y hacer la estructura de la variable, la descripción y los valores, ¿no?
Tenemos acá, como se mencionó, 43, un listado de 43 preguntas. La metodología para utilizar esta técnica de clustering fue propuesta por el Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿no? CRISP-DM, que consta de 5 fases. La primera es comprensión del problema. Se realizó una revisión de la literatura sobre las conductas alimentarias de los estudiantes universitarios, mencionando que no se encontraron estudios que emplearan alguna técnica de minería de datos para la población estudiada. La información recolectada fue de estudiantes de la carrera profesional de educación artística a través de un formulario en línea del Google. Luego viene la etapa de comprensión de los datos. Se estandarizaron y comprendieron los datos de 43 variables recopiladas. Luego se almacenaron en Excel para su posterior preparación. Como tercer punto o fase tenemos la preparación de los datos. Los datos se obtuvieron sin nulos ni valores atípicos, lo que permitió obtener resultados confiables utilizando la moda. La fuente de datos se transformó en Excel al formato de Attribute Relation File Format, requerido por el software de modelado. El modelado se hizo en el Weka, con el software Weka. Es una herramienta de minería de datos que consta después de un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático. Se empleó el algoritmo de agrupación K-means utilizando la herramienta Weka para determinar el valor óptimo de los clústeres. Se ha considerado el método del codo. Tenemos la evaluación del modelo. La calidad de los conglomerados obtenidos se evaluó con base en el número de clusters, instancias de conglomerado, suma del error cuadrático y tiempo de construcción, donde K es el número de conglomerados, N es el número de instancias de la matriz de datos, X sub I es el objeto en el conglomerado J, mu sub J es el centroide del conglomerado, y estas barras es la función de distancia. Una vez realizado todo este proceso de investigación, llegamos a los siguientes resultados, que más de la mitad de estudiantes universitarios, 53,4%, consideró que el factor más importante en la elección de un alimento es conocer su contenido nutricional. Sin embargo, esto difiere del trabajo realizado en 3 comunidades pobres en Chile, específicamente en la región metropolitana de Santiago, que son Cerro Navia, Quinta Normal y La Granja, donde encontraron que el 45% de las personas entrevistadas lee la información sobre el etiquetado de alimentos. Esto corrobora que la población estudiada, que son los estudiantes universitarios, es uno de los factores determinantes en la conducta alimentaria. Menos de la mitad considera que leen y comprenden las etiquetas de nutrición de los alimentos. Esto ratifica el estudio que menciona que el desconocimiento sobre el etiquetado nutricional no contribuye al proceso de selección y compra de alimentos. Otros aspectos personales y culturales determinan la decisión de compra de alimentos, ¿no? Como nos vamos dando cuenta, la importancia del manejo de datos que podemos tener para tomar decisiones adecuadas. En este caso, podríamos tranquilamente generar más trabajos relacionados a nivel de toda la nación y hacer un planteamiento concreto como una política de Estado. ¿Para qué? Porque todo tiene una secuencia y una consecuencia. Si el alumno no está debidamente alimentado, entonces va a tender a distraerse, a tener déficit de atención, ¿no? Producto justamente del cansancio porque su cuerpo no está con energía. Entonces acarrea distracciones, mermas en el rendimiento y así sucesivamente. Son muy importantes desde mi punto de vista. Por tanto, el uso que hacen los jóvenes del etiquetado nutricional en los alimentos no contribuye a su elección a la hora de comprar alimentos. Esto también nos indica de que estamos los
industriales estamos etiquetando con la información nutricional, con fecha de vencimiento, con prohibiciones y restricciones, ¿no? Pero el consumidor no lo está leyendo, entonces no estamos todavía con una cultura medianamente estandarizada a nivel internacional. Acá pues mostramos los resultados de los cuales hemos obtenido. Por ejemplo, factores al momento de escoger el alimento. Acá sale un 79% del contenido nutricional, pero anudado a otros factores de adquisición. Por ejemplo, el precio, por ejemplo, la cultura, es muy marcada nuestra gran diversidad culinaria que tenemos. Entonces, si podemos definir entre costeño, sierra y de selva, el poblador tiene marcadas preferencias, ¿no? Uno consume más carne, otro consume más verdura, otro consume más carbohidratos. Entonces, todo eso influye. Tenemos pues la percepción de los etiquetados, la percepción de la familia, con quienes consumen, ¿no? Ahora, en pandemia, hacemos el énfasis de que gracias a la pandemia nuevamente se tiene un compartir en el momento de las comidas, ¿no? Se hace mayormente en familia y eso se ve reflejado acá en esta gráfica. Y a la vez, pues siempre se dice que comer en familia, comer en el hogar es un poco más saludable, ¿no? Más sano, es del día, no es calentado, ni refrito, ni muchas cosas. Debido a que el cuestionario se realizó en cuarentena por la emergencia sanitaria global en el marco del COVID, la pandemia pues ha obligado a las familias al confinamiento, ¿no? Lo que les iba mencionando. Entonces nos ha ido generando un nuevo estilo, una nueva cultura alimentaria. Por lo menos hemos tenido ya nuestras tres ingestas diarias recomendadas por la FAO, pero si nosotros no hacemos un trabajo de actividad física, no tenemos una rutina de ejercicios diarios, entonces estos alimentos nos van a pasar factura más adelante porque no están cumpliendo con el objetivo de la ingesta. Vale decir, mayor cantidad de ingesta innecesaria y poco ejercicio, pues no se va a hacer el desgaste calórico, ¿no? Entonces se va a formar adiposidades, retención de líquido, enfermedades, porque ya a través de la bioquímica interna de cada órgano, pues se van a empezar a deteriorar nuestras células, los tejidos y los órganos, ¿no? En ese orden. Por lo tanto, pues consideramos un factor para que los estudiantes consuman sus comidas en compañía de sus familias. Se resalta la preferencia por el consumo de alimentos saludables en los estudiantes universitarios. Sus buenos hábitos alimentarios permitirían un adecuado nivel de adherencia a la dieta mediterránea. Vale recordar que esta dieta mediterránea pues es un 70% de verduras, ¿no? Entre crudas y precocidas. La creciente evidencia científica de sus beneficios y efectividad en términos de longevidad, calidad de vida y prevención de enfermedades, y el reconocimiento de la UNESCO han llevado este patrón dietético a un nivel sin precedentes, ¿no? Hay estudios, infinidad de trabajos, de papers, que sustentan también este trabajo. Volviendo ya al tema de los clústeres, se han determinado 2 clústeres. Están acá, la gráfica, al 72, una distribución de 72 que equivale al 49% y el otro de 76 que equivale al 51%, con 7 iteraciones y con una suma de cuadrados del error de 2521. En esta tabla podemos ver la determinación de 2 clústeres y acá está la cantidad de variables que se relacionan entre sí
Producto de esta investigación docente hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Teniendo en cuenta que la investigación se realizó en el contexto de la pandemia COVID-19 y que la población evaluada eran estudiantes universitarios, los resultados muestran que la conducta alimentaria es adecuada. Se utilizó el algoritmo de agrupamiento de K-medias para segmentar la conducta alimentaria de 148 estudiantes universitarios, cuyos datos fueron recolectados en base a un instrumento validado. Se ha determinado que 2 es el número óptimo de clústeres o conglomerados y con una suma de error al cuadrado de 2521. Además, se da la segmentación en 2 conglomerados de la conducta alimentaria. Para el tipo de población evaluada, lo que no sería conveniente generalizar a toda la población universitaria. Sin embargo, este tipo de estudios permite determinar patrones que faciliten la toma de decisiones. Por tanto, en las instituciones estatales o privadas se recomienda la formación de equipos multidisciplinarios para evaluar adecuadamente el multifactor de la conducta alimentaria de los estudiantes universitarios. Tenemos acá las referencias bibliográficas de los últimos 5 años relacionados al tema. Y voy a concluir diciendo pues lo que mencionó Peter Sondergaard. La información es la gasolina del siglo XXI y el análisis de datos es el motor de combustión. Así que tenemos que trabajar en el entorno de toda esta nueva tendencia que aunado a lo que es la Food Industry 4.0, ¿no? La industria 4.0, con todo lo que es Big Data, Machine Learning, Data Mining, todo se complementa y se trabaja de manera concatenada y exitosa. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora María Lina Cueva Ríos por su participación en esta tarea académica. Muchas gracias, doctora, por compartir esta información con cada uno de nosotros. Vamos a dar unos minutos para que la sala pueda formular sus consultas a través del chat, o si quieren participar también pueden activar la manito para poder brindarles el espacio correspondiente. Bien, bueno, en ese caso vamos a continuar ya con la última ponencia programada para esta tarde, la cual se titula Ecuaciones diferenciales de orden infinito y transformada de Laplace, la cual está a cargo del doctor Alan Jonathan Chávez Obregón. Bien, les comento que el doctor Alan Chávez es licenciado en matemáticas, magíster en ciencias matemáticas y doctor en ciencias con mención en matemáticas por la Universidad de Chile. Pasante de investigación en la University of Notre Dame, con amplia experiencia laboral como docente universitario en Perú y Chile. Autor de múltiples artículos científicos, y las líneas de investigación que son de su interés es la física matemática, ecuaciones no locales y ecuaciones diferenciales e integrales con dinámicas casi periódicas y casi automórficas, calificado también él como investigador RENACIT. Es un gusto para nosotros contar con la participación del doctor Alan Jonathan Chávez Obregón en esta tarde académica. Muy buenas tardes, doctor. Bien, a ver, vamos a esperar unos minutitos. Al parecer hay un problema técnico. Permítame, por favor, para poder hacer las coordinaciones respectivas.
Hola, hola. Ok. ¿Qué tal, doctor? Qué bueno. Hola, hola, ahora sí. Sí, doctor, sí, le estamos escuchando. Ya. Ok, disculpe. No, no hay ningún Ha problema. pasado algo bastante singular. Ya está, disculpen. Bueno, qué chistoso. Ya, ok. Muy bueno, buenas tardes con todos. Gracias, señorita, por la introducción hacia mi persona. Bueno, gracias a todos ustedes también por su participación, por su presencia. Es para mí un placer ver tanta gente y para yo poder compartir lo poco que estoy haciendo en investigación. No, como se trata de un evento para ingeniería, voy a hablar de transformada de Laplace, que es un tema que es bastante común en ingeniería, y ecuaciones no locales, que son ecuaciones en teorías modernas de la física. Entonces, lo que voy a hacer es algo de aplicaciones a ecuaciones que provienen de física moderna, ¿no? Muy bien, entonces voy a hacer la presentación. Y por favor me dicen si se puede ver lo que estoy mostrando acá. Sí, doctor, se puede visualizar. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, la idea es hablar un poco de la transformada de Laplace y, por supuesto, también de las ecuaciones no locales que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, en principio, nosotros podemos recordar que la transformada de Laplace de la derivada de una función, la derivada de orden n, tiene esta representación, ¿no? Donde esta f que está aquí es la transformada de la función, ¿no? Básicamente, se puede representar como la suma o como un polinomio con coeficientes de la función en cero, etcétera, con sus derivadas. Y acá tenemos la función que es la transformada de Laplace, la función f mayúscula. Esto lo conocemos de un caso básico, digamos, cuando uno está estudiando la transformada de Laplace por primera vez. Pero lo más interesante es que la transformada de Laplace es una herramienta muy poderosa para poder resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? La moraleja detrás de la transformada de Laplace y ecuaciones diferenciales es que si uno tiene una ecuación diferencial con coeficientes constantes, lineal, ¿no? Una ecuación lineal, y tiene las condiciones iniciales, que se llama el problema de Cauchy, entonces uno aplica la transformada de Laplace a esta ecuación y la ecuación diferencial la vuelve una ecuación algebraica, que depende de una variable, y después hace unos argumentos matemáticos y después se encuentra la transformada inversa de Laplace y haya la solución de la ecuación, ¿no? Son soluciones analíticas, ¿no? Entonces, ese es el detalle. La transformada de Laplace ayuda a solucionar una ecuación diferencial ordinaria de una manera algebraica, que es bastante agradable. Muy bien, entonces, supongamos que tenemos esta ecuación diferencial ordinaria de orden n, con sus condiciones iniciales, ¿no? Eso, por ejemplo, lo conocemos todos del curso de ingeniería. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de representar esta ecuación de otra manera, darle una nueva cara, si queremos decirlo. Entonces, supongamos que tenemos este polinomio. Fíjense que este polinomio tiene como coeficientes los coeficientes de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba, de la ecuación 1, ¿no? Y si nosotros denotamos como dt, la derivada temporal, la derivada con respecto al tiempo, que nosotros hacemos la notación, pero lo denotamos así solamente por comodidad para mí. Entonces, la parte izquierda, que está aquí, la parte izquierda de esta ecuación 1, la podemos representar ahora de cierta manera. Es decir, si yo al polinomio que está arriba le aplico la derivada, entonces esto básicamente se convierte en esta suma de derivadas. Es decir, acá hay una sub n, la derivada de orden n, más a n-1, la derivada de orden n-1, etcétera, y le podemos aplicar a una función f. ¿Está bien? Entonces solamente lo que hacemos es identificamos un polinomio y reemplazamos en donde está s la derivada. Y aquí, por supuesto que en esta parte de aquí abajito, la derivada de t de orden n se entiende como la composición de derivadas. Si es la derivada de orden 3, es la derivada segunda de la primera derivada, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tenemos esa representación. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación 1, solamente la parte de arriba, la podemos representar de esta manera. El polinomio aplicado a la derivada en t, en la incógnita y igual a la función g. Entonces le estamos dando otra cara a la ecuación diferencial, solamente para mirarlo de otra manera, no hemos hecho nada novedoso.
¿ya? Pero lo que sí podemos observar es lo siguiente, ¿no? La expresión que está aquí en la izquierda es, por supuesto, la parte izquierda de la ecuación diferencial, que está arriba. Entonces, la suma de las derivadas de A sub i por la derivada de orden y de la función y igual a la parte g, que es la fuerza externa en algún problema físico. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace en ambas igualdades, lo que tenemos simplemente es la transformada de Laplace de esta expresión igual a la transformada de esta suma. La transformada, como es una transformación lineal, si queremos decirlo, la suma puede salir afuera, los coeficientes también, y solamente aquí tenemos la transformada de las derivadas. Y por la primera expresión que tenemos arriba, eso se convierte, la transformada de Laplace de la iésima derivada de y, es esta suma que está aquí, es s a la n por la transformada de y, menos estas expresiones que están aquí, que es una función polinomial, de nuevo si queremos, pero que tiene información de las condiciones iniciales. Si pasamos a multiplicar estos coeficientes, disculpen, entonces lo que tenemos aquí es esta expresión, multiplicamos simplemente el A sub i por el Sn y está sumado desde i a 0 hasta n. Esta expresión que está aquí nos sale por la transformada de y, pero esto de aquí es el polinomio original que definía la ecuación diferencial. ¿Recuerdan ese polinomio por la transformada de y? Y esta función que sale aquí, que es una función polinomial, contiene información sobre las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, después de eso, lo que se hace es la transformada de Laplace de y es igual a este cociente. Pasamos a sumar la transformada de g más la función r dividido en el polinomio, ¿no? Siempre y cuando todo esto tenga sentido, por supuesto. Y luego, para encontrar la transformada inversa de Laplace, para encontrar la solución y, lo que se hace es aplicar la transformada inversa de Laplace en esta igualdad, y tenemos que la solución y se puede escribir de esta manera: la transformada inversa de este cociente, en donde en el denominador, que está aquí, aparece el polinomio p que definía la ecuación diferencial, este polinomio que está por acá. En otras palabras, si ustedes se fijan, esta solución de aquí es de la ecuación, el polinomio en la derivada aplicado a la incógnita y igual a la función g, y acá las condiciones iniciales. El denominador es el polinomio que aparece aquí, el polinomio que define la ecuación diferencial. Ahora, aquí solamente hay que hacer una observación, hay que recordar un poquito nomás, que como este es un polinomio de grado n, entonces tiene a lo más n raíces, o n soluciones, decimos, ¿no? N raíces. Las raíces las podemos ubicar a la izquierda de esta franjita roja que está aquí punteada en rojo, y lo que se hace es esta integral, o la transformada inversa, es una integral básicamente en el plano complejo, pero es una integral que está bien definida a la parte derecha. Es decir, esta es una función que está bien definida porque este cociente que está aquí es una función que se llama analítica o no tiene ceros en esta parte de acá. El denominador nunca se anula en la parte derecha porque todos los ceros de esta función polinomial están a la izquierda de esta línea. Entonces, uno pone la línea a la derecha de todos los ceritos y aquí encontramos la transformada inversa o calculamos la inversa y encontramos cuál es la función que soluciona. No, eso es lo que uno aprende, digamos, en los cursos de ecuaciones diferenciales de ingeniería y transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, ahora resulta que en física moderna, digamos, tenemos unas ecuaciones de esta naturaleza, pero en que el polinomio que está aquí, o esta función que está aquí, ya no es más un polinomio, sino que es una función. Es una función muy distinta a los polinomios. Puede ser una función exponencial. Por ejemplo, podemos tener la función e a la s. Entonces, esta ecuación que está aquí se puede traducir de la siguiente manera: e elevado a la derivada temporal en y igual a g. Entonces, esta ecuación que está aquí ya no es una ecuación clásica, ya no es una ecuación de orden infinito, no es una ecuación, entre comillas, polinomial. Es una ecuación cuya función que lo define es una función completamente distinta a un polinomio, ¿no? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo podemos resolver este tipo de ecuaciones o qué herramientas podemos ocupar para resolverlas? Entonces, la idea que
que tenemos y la presentación ahora de esta charla es que este tipo de ecuaciones las podemos solucionar también utilizando la transformada de Laplace, ¿ya? Solo que utiliza bastantes técnicas matemáticas que son un poco ya especializadas, pero lo que quiero es que quede la idea de que en realidad hay nuevas ecuaciones diferenciales, como ni siquiera se llaman diferenciales, se llaman ecuaciones no locales, o ecuaciones de orden infinito también, ¿ya? Que aparecen en física moderna, pero que también se pueden resolver utilizando la transformada de Laplace, ¿ya? Eso es lo que quiero que al final de la charla quede en todos los participantes, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a las diapositivas. Muy bien, entonces, ecuaciones no locales o ecuaciones diferenciales de orden infinito. Alan Chávez, de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahora, este trabajo, lo que voy a presentar aquí se basa en dos trabajos, uno está publicado en Advances in Theoretical Mathematical Physics. Ahí está, digamos, lo pueden descargar también del archive. Y tenemos dos trabajos en realidad en los que nos basamos, y esto está hecho en colaboración con dos profesores de Chile, con Humberto Prado y Enrique Reyes, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ya hablé de lo que se trataba la charla y ahora vamos a ver de frente al grano, ¿no? De frente al grano. Entonces, ecuaciones no locales o ecuaciones de orden infinito. Entonces, nos interesan ecuaciones lineales que tienen la siguiente forma. Si fijan, son phi de t en f igual a un j de t. Aquí, phi de t, cuando phi es el polinomio, un polinomio de grado n, entonces estamos en el caso clásico de ecuaciones ordinarias de orden n. Pero si phi ya no es un polinomio, esto ya no se llama una ecuación diferencial ordinaria, eso se llama una ecuación no local, ¿ya? En el que phi es una función analítica. Ahora, ¿por qué necesitamos que sea analítica? Porque en realidad vamos a querer descomponer la función phi como una suma de su polinomio de cero, o su serie de Taylor. Ya eso en el fondo es lo que pasa. Ahora, este tipo de ecuaciones aparecen en teorías de la física moderna, como ya les decía. Ahora, este phi, que está aquí en esta ecuación 1, se llama el símbolo que define la ecuación no local. En el caso clásico de ecuación ordinaria de orden n, el phi es un polinomio. Entonces, el símbolo que define una ecuación de orden n es un polinomio. Cuando no es un polinomio, simplemente es el símbolo, y la función, vamos a ver cuál es dependiendo de la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación p-árica de cuerdas, que se llama una ecuación en física teórica, tenemos que la ecuación es esta que está aquí, p elevado a la a, la segunda derivada de t al cuadrado. Aquí la segunda derivada está como exponente del número p, en f igual a f a la p. Esta es una ecuación no lineal y donde p es un número primo. El símbolo es esta función que está aquí, p elevado a la a por s cuadrado. También es una función. Y lo único que uno hace es, entre comillas, reemplazar el s por la derivada de t. ¿Ya? Yo digo entre comillas porque en realidad para poder simplemente reemplazar el s por la derivada de t no es un proceso sencillo. Hay que tratar de justificar por qué uno puede simplemente llegar y reemplazar. Esas son teoremas matemáticas que hay que demostrarlo en principio. No, pero nosotros supongamos que lo podemos hacer. Entonces aquí aparece una ecuación no local. Ahora, otra ecuación no local que aparece en decaimiento de Brana, se llama, también en física teórica. Entonces la ecuación es de esta forma. Aquí es no local porque en la parte exponencial aparece de nuevo la derivada de orden 2, más beta por la derivada de t, y aquí aparece la expresión polinomial aplicada en f. Esta parte que está a la izquierda ya hace que la ecuación sea no local. El símbolo es la función que está aquí, el símbolo. Y un modelo cosmológico de Dragovich, que se llama, es cuando tenemos la función z de Riemann, que es una función bastante estudiada en matemática, aplicada a la segunda derivada de t más un h de f igual a u de f. Entonces, ¿qué es la función z? En realidad la función z en matemáticas se conoce como la extensión analítica de esta serie que está por acá, ¿no? Esta es una serie, si ustedes conocemos series, ¿verdad? Entonces resulta que esta serie está definida para los números reales, pero también lo podemos extender para definirlo en los números complejos y en un semiplano, digamos, y después lo podemos extender para definirlo en todos los números complejos menos un punto, que es el número 1, donde esta función tiene un polo. Es complicada alrededor del número 1. Entonces, este modelo apareció en los años más o menos 2008 y lo publicó este señor Branko Dragovic.
Y su artículo es muy interesante y de hecho esto motivó para poder estudiar ecuaciones no locales. Yo estaba leyendo este artículo y me gustó la idea de que aparezcan ecuaciones que involucren la función z de Riemann. Eso fue lo que me gustó, simplemente porque la función z de Riemann, en principio yo la tengo bastante respeto y dije, voy a estudiar esta función z de Riemann y voy a ver qué es lo que puedo obtener de las soluciones de esta ecuación bastante... En particular a mí me gusta, bastante bonita porque tiene la función z de Riemann y las soluciones involucran a los ceros de la función z de Riemann y los ceros de la función z de Riemann solamente están localizadas en una franja y eso hace que el estudio se vuelva particularmente, para mi caso, bastante interesante, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar y ver qué es lo que pasa. Pero esta ecuación que está aquí motivó el estudio para estudiar las ecuaciones no locales de manera general utilizando la transformada de Laplace en principio. Y entonces tenemos al final aquí ecuaciones no locales que provienen de las teorías modernas de física, ¿ya? Ahora, hay unas herramientas, por supuesto, para poder estudiar este tipo de ecuaciones. Una es la transformada de Laplace, que es lo que les voy a presentar. Bueno, los espacios LP y HQ son espacios de funciones, el LP que se pueden integrar con potencia P, digamos, el HQ son funciones que se llaman funciones de Hardy, es una cosa técnica, pero en realidad la transformada de Laplace va de un espacio de funciones P integrables, que se llama, hacia un espacio de funciones que está definido en el semiplano complejo, ¿ya? Y uno va a especializar, en este caso para la charla, cuando P y Q coinciden y es igual a 2, ¿no? Porque son conjugaditos, son un medio más un medio es igual a 1. Entonces, cuando P igual a Q es igual a 2, es un poco más sencillo de hacer el estudio. Y voy a hablar solamente de este caso, pero no voy a ser muy matemático, muy profundo, porque lo que yo quiero, como les dije, es en realidad mostrarles que hay ecuaciones en física teórica, como las que les mostré ahí, y por supuesto que la técnica para resolverlas es la transformada de Laplace, ¿ya? Eso es lo que quiero que quede claro. Muy bien, entonces, cuando P es igual a 2, entonces estamos en el espacio L2, es el espacio de funciones medibles, o funciones, digamos, que se pueden integrar, en este sentido. Es que esta integral que está acá es finita, eso es todo, son todas las funciones cuyo cuadrado se puede integrar, ¿no? Esos son el espacio de funciones L2, le vamos a llamar así, eso es a grosso modo. Ahora, el espacio de Hardy, que se llama este espacio H2, es el espacio de funciones que son analíticas en la parte derecha del semiplano complejo, y tal que esta expresión que está acá es uniformemente acotada. Es decir, se puede acotar y no depende de ¿quién aparece acá? De nuevo es una integral con respecto a y del cuadrado de la función g. Ya, entonces, son objetos matemáticos que lo hemos visto en la carrera de pregrado, digamos, podemos integrar el cuadrado de funciones, y las que tienen cuando este cuadrado es finito en la integral, es el espacio L2, digamos, grosso modo. Y cuando el supremo con respecto a x de esta expresión es acotada, entonces estamos en funciones de tipos del espacio de Hardy, ¿no? Eso es todo con respecto a E2 y H2, no hay que asustarse por qué lo significa, pero solamente es eso a grandes rasgos. Ya, entonces aquí hay un teorema que se llama el teorema de Pala y Wiener, ¿no? Que es un teorema bastante importante, que básicamente nos dice que la transformada de Laplace es un operador, o es una función, podemos decir, que es inyectivo y sobreyectivo, básicamente. Eso es lo que nos está ahí. Es decir, si yo tengo un elemento en el espacio de Hardy H2, entonces hay una única función en L2 cuya transformada de Laplace es la función g. Y eso es bastante importante para nosotros resolver las ecuaciones lineales. Bueno, el teorema básicamente está aquí presentado. Y si tenemos una función en L2, entonces la transformada de Laplace está en el espacio de Hardy. Más aún, si G está en el espacio de Hardy, entonces la transformada inversa de G es una función G minúscula que está en L2 chico. Y satisface eso, que la transformada de G es igual a G. De G minúscula es igual a G. Es decir, y de hecho solamente hay una única función, porque la transformada de Laplace es biyectivo. En otras palabras, es biyectivo. Y es más que eso, tiene algo que se llama que la norma, o que medir en L2 es lo mismo que medir la transformada de la función en el H2, ¿no? Eso se llama que sea unitario, geométrico. Muy bien, esta correspondencia nos permitirá definir al operador phi de t, ¿no? Pero en el fondo lo que queremos ver qué pasa con la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces veamos, queremos aplicar la transformada de Laplace y ver qué es lo que sucede. Entonces, para hacer eso, queremos primero definir quién es la función aplicada en el operador, ¿no?
Entonces, tomemos phi, una función analítica alrededor del origen. Es decir, phi se puede escribir como su serie de Taylor, digamos, alrededor del origen. Eso es todo, ¿no? Se puede escribir phi como su serie de Taylor. Eso también lo conocemos muchos. Y supongamos que el phi en la derivada de t se puede escribir como la serie, pero ahora en el operador derivada de orden n. Y conforme n va variando, aquí aparecen muchas derivadas. Si f es una función c infinito, entonces, utilizando la transformada de Laplace, vamos a suponer que la transformada puede pasar adentro de la serie. Después, la transformada de las derivadas, acuérdense cómo es la expresión que está aquí. Eso fue lo primero que se presentó en las diapositivas anteriores. Y aquí aparece el phi de s por la transformada de f menos el r de s. Y aquí, lo interesante es que, igual que en el caso de las ecuaciones polinomiales, la función phi, que define el símbolo de esta ecuación no local, de nuevo aparece acá, como la función que acompaña la transformada de Laplace de f menos el r de s. Y acuérdense, y fíjense aquí que el r de s, de nuevo, trae la información de las condiciones iniciales, solo que aquí hay algo más delicado porque tendríamos que tener infinitas condiciones iniciales. Vamos a hablar después de eso un poquito, ¿no? Pero este r de s en general codifica de nuevo la información inicial, el r. Y aquí aparece el símbolo, que ahora ya no necesariamente es un polinomio, es una función nada más, multiplicado por la transformada de Laplace, de f. ¿No? Entonces, estamos tratando de llevar el caso clásico a un caso que en verdad no es muy conocido, pero que también se puede hacer, ¿no? Entonces, del cálculo anterior, lo que tenemos es esto, que la transformada de esta expresión del operador phi de t aplicado en f es phi por la transformada de f menos r. Ahora, como nosotros queremos aplicar la transformada inversa a esto para poder definir el phi de t en f, lo que tenemos que pedir es simplemente, como la transformada de Laplace está definida entre L2 y el H2, y es un isomorfismo o es biyectivo, digamos, entonces, si aseguramos que esta expresión que está a la derecha esté en el H2, entonces podemos aplicar la transformada de Laplace inversa para esta función y definimos el phi en dt en f como la transformada inversa de esta expresión. Aquí el r, por supuesto, es una función que aparece originalmente codificando las condiciones iniciales, pero para definir nosotros podemos fijar el r de alguna otra manera. Pero lo que importa es que nosotros tenemos que exigir que esta parte que está a la derecha esté en el espacio H2 y después podemos calcular la transformada inversa y todo funcionaría. No, entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ahora, aquí está cómo se define la función de t o el phi de t en f. Acuérdense que este es la función phi aplicado al operador de t, en donde phi no necesariamente es un polinomio, sino es una función. Es una función que aparece por ahí en ecuaciones no locales, ¿no? Por lo general es una ecuación entera, por lo general, o es una función simplemente que es analítica alrededor del origen y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos este operador en f, que depende de r en principio, como la transformada inversa del phi de la transformada de f menos r, dado que uno exige que la parte derecha que está aquí esté en el H2 para que esto esté bien definido? Y listo. Y esto está bien definido porque la transformada inversa de un elemento que está en el espacio de Hardy es único. Entonces, no hay problema con que pueda haber otra representación para esta función que está aquí. Entonces, la definimos y está bien definido porque la transformada de Laplace es biyectiva. Digamos que, como sabemos lo que son funciones biyectivas, entonces, en palabras coloquiales podemos decir que es biyectiva. Entonces, está bien definido, ¿no? Entonces, así definimos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver qué significa la solución para una ecuación no local, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, veamos esta definición, ¿no? Fijemos una función R que está en H, que es el conjunto de funciones analíticas en conjuntos del plano complejo, pero digamos que tenemos una función R de variable compleja en principio. Fijemos. Diremos que F, que está en el 2, es solución para esta ecuación lineal, si solamente si suceden estas dos cosas. En principio, que esta expresión que está aquí a la derecha, que aparece de manera natural, cuando uno aplica el phi de t y aplica la transformada de Laplace, perdón, que esta expresión esté
en el espacio de Hardy H2. Y lo otro es que la función f, esta función f, tiene que satisfacer la ecuación original, es decir, el phi de t en f, que es la transformada inversa de esta expresión, tiene que coincidir con la fuerza externa de este problema o de esta ecuación, que es el j. Tiene que coincidir, es decir, la resuelve de manera puntual, básicamente uno puede decir, y que si tomamos la f, esta expresión que está aquí, el phi por la transformada de f menos r, tiene que estar en H2. Entonces, eso es lo que entendemos por una solución de esta ecuación no local, ¿no? Primero, que la parte derecha esté en H2, no, aquí está la f, y segundo, que la f satisfaga completamente la ecuación. Entonces, una vez que nosotros ya nos convenimos y definimos y ya sentamos las bases en qué es lo que significa la solución, vamos a empezar a hablar de teoremas de existencia y unicidad de soluciones, ¿no? Entonces tenemos este teorema. Fijemos una función analítica phi y una función j que está en L2 y asumamos de nuevo, fíjense ustedes aquí que el LJ más R sobre phi está en H2. Entonces la ecuación lineal que aparece aquí tiene una única solución que está en L2 que se puede escribir así. Es decir, la solución se puede escribir como la transformada inversa de Laplace de esta expresión que está aquí. Ahora fíjense ustedes que esta expresión que está aquí se parece o es igual al caso en el que phi es un polinomio. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, esta teoría lo que está haciendo es generalizar un poco lo que se tiene en ecuaciones diferenciales ordinarias de orden infinito a ecuaciones no locales. Por supuesto, con las modificaciones correspondientes y con las definiciones adecuadas para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, la solución se puede escribir simplemente como la inversa o la transformada inversa de esta expresión que está aquí. Y calcular la transformada inversa de funciones es lo que nosotros conocemos, sabemos hacer, digamos, en ingeniería. ¿Ya? Entonces, podemos solucionar esta ecuación no local utilizando la transformada de Laplace. Y la solución viene a ser así. Ahora, por supuesto que si uno exige este decaimiento asintótico, digamos, que R sobre phi sea muy chico cuando S es muy grande, entonces esta expresión que está aquí, el R sobre phi desaparece y nos queda una solución de la ecuación no local un poquito más sencilla. Solamente porque el R sobre phi desaparece, básicamente la función R que codifica las condiciones iniciales desaparece. ¿Ya? Ahora, por supuesto, yo aquí les estoy diciendo que, perdón, acá, vamos a regresar un poquito. Acá tenemos una ecuación, si el phi se descompone como su serie de Taylor, entonces el phi de t en f es un operador o una ecuación, o el operador diferencial de orden infinito, digamos. Entonces nosotros recordemos que en ecuaciones diferenciales ordinarias, si tenemos una ecuación de orden infinito, entonces, digamos de orden n, entonces tenemos n-1 condiciones iniciales. O sea, la información inicial la tenemos que tener para poder solucionar de manera única la ecuación diferencial ordinaria. Ahora, si aquí tenemos ecuaciones de orden infinito, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con las condiciones iniciales? Si las condiciones iniciales es una cantidad finita, si las condiciones iniciales es una cantidad infinita, entonces ahí en la literatura física, digamos, porque los físicos estudian bastante esas ecuaciones, pero no lo desarrollan de manera rigurosa como en matemática. Ellos solamente llegan, encuentran una ecuación de orden infinito, reemplazan la derivada y encuentran una solución de alguna manera y están contentos porque eso de ahí a ellos les ayuda a comparar, digamos, los resultados experimentales con la parte teórica y se parecen bastante, entonces ya estamos listos. Pero la parte matemática es lo que falta y eso es en realidad a lo que me he dedicado cuando estaba haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, pero con respecto a las condiciones iniciales, el problema está bastante complicado porque hay un teorema en física bastante interesante que dice que básicamente los modelos físicos son consistentes cuando hay una cantidad finita o simplemente 2 o 3 condiciones iniciales, a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta ecuación de orden infinito? Tendríamos una cantidad infinita de condiciones iniciales y la respuesta en realidad es que no. Si uno tiene una cantidad infinita de condiciones iniciales,
básicamente lo que está haciendo es resolviendo la ecuación diferencial, porque si ustedes se fijan, si el phi sub n son las condiciones iniciales, vamos a suponer que aquí está el f, ¿no? Acá las condiciones iniciales cuando representamos una función en su serie de potencia, los coeficientes están en función de las derivadas de la función en el punto cero. Entonces, si tenemos una cantidad infinita, o digamos, rellenamos todas las derivadas de la incógnita en cero, las identificamos, entonces básicamente estamos identificando la función completamente, sin siquiera haber resuelto la ecuación diferencial, o la ecuación no local. Entonces, eso en realidad fue un problema que estaba abierto en la literatura física, y lo que uno hace en realidad es tratar de responder esa pregunta en este artículo, en especial en el artículo que está aquí. No, con respecto a las condiciones iniciales, uno puede convencerse que se puede resolver completamente con una cantidad finita de condiciones iniciales. Es decir, no necesitas una cantidad infinita de condiciones iniciales para resolver una ecuación no local o una ecuación de orden infinito. Necesitamos una cantidad finita, igual que en el caso de ecuaciones ordinarias, y con eso es suficiente. Lo único que se tiene que hacer es tratar de reinterpretar qué significa ahora las condiciones iniciales para este tipo de ecuaciones, ¿no? Pero uno al final de cuentas llega que hay una cantidad finita de condiciones iniciales y se resuelve completamente la ecuación, ¿no? Y eso está publicado en este trabajito que está por acá, ¿no? El uso de la transformada de Laplace para ecuaciones lineales con derivadas infinitas y las ecuaciones del movimiento de campos con función z de Riemann como símbolo. No, esto está en este trabajo. Y acá también en este trabajo de Przemysław Worka, Prado y Reyes también está resuelto el mismo problema, ¿no? Ahora, esto de aquí es con la transformada de Laplace, pero acuérdense que yo les dije aquí que la transformada de Laplace utiliza esta línea para poder integrar. Estas líneas se llaman la línea de Brandwich, ¿no? Una variable compleja. Entonces, esta la podemos identificar porque básicamente a la parte derecha, esta expresión que está aquí no tiene ningún problema. Es decir, en ningún punto que está aquí en la derecha se hace infinito. O básicamente, como los ceros del polinomio están a la izquierda de esta línea, no están a la derecha, entonces esta función polinomial en ninguna parte de este semiplano que está a la derecha se va a hacer cero. En ninguno. Porque los únicos puntos que anulan a este polinomio están a la izquierda. Básicamente ya están aislados. Nos olvidamos de ellos. Pero sin embargo, cuando se trata de la función z de Riemann, entonces ya no podemos hacer eso. Ya no podemos utilizar esta línea de Brandwich para poder encontrar la transformada inversa de la expresión que aparece por acá. Porque la función z de Riemann tiene una cantidad infinita de ceros en una región. Y cuando aparece, bueno, lo vamos a ver ahora. Y cuando queremos hacer este cálculo, esta expresión que está aquí aparece que tiene una infinidad de ceros en las regiones del plano y ya no podemos hacerlo. Entonces, y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, solamente para... ¿No? Entonces ahora, supongamos que tenemos esta ecuación no local, ¿no? Con símbolo de la función z de Riemann. Entonces uno quiere resolverla, pero resulta que ya no podemos utilizar la técnica de la transformada de Laplace. Y eso es por lo siguiente. Lo que pasa es que esta función z de Riemann, no es analítica en ningún semiplano. De hecho, los ceros de esa función aparecen por acá. Y eso quiere decir entonces que el cociente que uno está interesado en el que el denominador de la función z de Riemann va a hacerse infinito en cualquiera de los puntos que están en esta franja roja, en los ceros de la función z de Riemann, van a hacerse infinito. Entonces no podemos poner acá ninguna línea, de tal manera que a la parte derecha de esa línea podamos poner la línea de Brandwich y hacer la transformada inversa de Laplace. No lo podemos hacer porque hay una cantidad infinita de ceros que se extienden infinitamente a través de estas líneas de la hipérbola, digamos. Y como son una cantidad infinita, entonces nunca podemos encontrar una línea vertical para hacer el cálculo, ¿no? Y eso sucede para cualquier valor de h, ¿no? Esto depende de h, que es un parámetro real. Entonces, si nosotros nos fijamos, si el h es mayor que 1, tenemos esta forma. Acá hay una cantidad infinita de ceros de la función z, y eso
complica las cosas. Si h es menor que 1, de nuevo, tenemos la hipérbola, digamos, rotada. Y de nuevo acá hay una cantidad infinita de ceros, por lo tanto tampoco lo podemos hacer. Cuando el h es igual a 1, de nuevo tenemos esta hipérbola, pero acá tenemos un cerito más, el origen, y tampoco lo podemos hacer. Y eso no lo podemos hacer porque la cantidad de ceros de la función z de Riemann es infinita, no es infinita. Eso está demostrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder resolver entonces esa nueva ecuación? Lo que sucede es que tenemos que extender la transformada de Laplace a la transformada que se llama la transformada de Polya, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace con la transformada de Polya? Solamente para endulzarlos un poquito aquí. No, vamos a ver si esto funciona. Entonces, lo que tenemos en realidad nosotros es que si uno tiene la línea de Brandwich aquí, digamos, entonces aquí podemos integrar, pero aquí la función, la transformada del dato o de la función externa, que llamamos G, más el R dividido en el phi, se comporta bastante bonito. Ahora, si el phi es la función z de Riemann, ya la cosa se complica. No se puede ocupar transformada de Laplace. Transformada de Laplace. No por lo que había explicado. Pero ¿qué es lo que se hace? Entonces, por ejemplo, en uno de los casos, cuando tenemos ahí, digamos, y acordémonos que la transformada de Laplace, perdón, la función z de Riemann tiene por acá sus ceros, digamos, por acá sus ceros. Y cuando hacemos el cálculo con la línea de Brandwich, uno hace esto. Aquí está la línea. Pero esto de acá ya dijimos que tiene problemas. Entonces lo que uno hace en realidad es reemplazar la línea de Brandwich por caminos en el plano complejo. Por caminos en el plano complejo y solucionar la ecuación ahora no integrando sobre la línea, sino integrando sobre caminos en el plano complejo. Y dependiendo de cómo es el camino, si tiene una cantidad, dependiendo de la cantidad de ceros que alcance a tener este camino, uno puede tener la solución de la ecuación. Es decir, no se soluciona de manera única. Va a depender de cómo o de cuántos ceros del símbolo alcance a encerrar este círculo. Si lo queremos resolver de manera única, entonces podemos integrar quizás de otra manera, sin topar los ceros, y lo podemos resolver. Pero la desventaja es que no lo podemos resolver de manera única, pero sí podemos encontrar una solución para la ecuación que involucra la función z de Riemann, y la técnica es esa. La técnica es pasarnos de la línea vertical de Brandwich a integrales de camino, que también se estudia en los cursos de ingeniería. Integrales de camino, ustedes se acuerdan, integrales de camino. Y la idea es pasarse a integrales de camino. Olvidarnos de la línea vertical y pasarnos a integrales de camino, y con esa técnica se puede resolver. Pero bueno, eso ya es otra historia y podemos conversar de eso en otro momento, ¿no? Entonces aquí están algunas de las referencias. El artículo de Rafieva y Bolovich, que es bastante interesante, sobre la cuantización de la función z de Riemann en cosmología, ¿no? Al final, bueno, honestamente no terminé de leerla por muchas razones. Barbani y Canran fueron uno de los primeros físicos que estudiaron ecuaciones con derivadas infinitas. Y es un artículo bastante estudiado, bastante citado. Y bueno, Prado Reyes y yo también nos encargamos de estudiar de manera matemática esas ecuaciones, utilizando teoremas para justificar muchas cosas que hacen en física, y también estudiar el problema de condiciones iniciales. Y cuando el símbolo de la función z de Riemann es un trabajo sometido, que está aquí, también está en el archive, si quieren lo pueden buscar. Y este artículo de Dragovich es el artículo que me puse a estudiar cuando estaba empezando con este tipo de cosas, y ahí encontré el modelo cosmológico que tiene la ecuación no local, cuyo símbolo es la función z de Riemann, ¿no? Y la ecuación me gustó bastante porque aparece la función z de Riemann, ¿no? Y acá hay uno de los trabajos de Prado y Reyes, donde hacen un cálculo simbólico para estudiar ese tipo de ecuaciones diferenciales, ecuaciones no locales. Muy bien, eso es todo lo que les quería contar. Entonces espero que les haya gustado, y al menos quedado que para resolver ecuaciones no locales también se puede utilizar la transformada de Laplace.
Y cuando la ecuación se complica un poco, una de las técnicas es utilizar la transformada de Polya, que no está aquí, pero al menos queda más o menos evidenciado. Muy bien, esa es todo lo que quería contarles. Señorita. ¿No escucho? Perdón, perdón, disculpen, Ya. un lapsus. Nada, doctor, bueno, agradecemos su participación y disposición en esta tarde académica. Muchas gracias por compartir esta información con cada uno de nosotros. Le agradecemos infinitamente, ¿no?, su disposición de poder participar de esta actividad realizada por la Universidad Nacional de Jaén a través del Instituto de Ciencia de Datos. Bien, abrimos las preguntas, el tiempo para que ustedes puedan realizar sus preguntas al doctor Alan. Los estaremos leyendo, lo pueden hacer a través del chat o también activando su micro para poder participar. Bien, entonces al parecer no hay ninguna consulta. Doctor Alan, ¿sigue Sí. usted en el modo presentación de pantalla? Ya, ¿salgo del dejar de presentar? Sí, ok, perfecto. Entonces, muchísimas Ya. gracias, doctor. Bueno, no hay ninguna participación por parte de la sala. Esperamos que todo haya quedado claro para cada uno de ustedes y pues haber aprendido juntos, ¿no? Les comento que ya el link de registro está en el chat. No olviden colocar sus datos correctamente para la emisión de su certificación. Bien, entonces hemos llegado al final de esta jornada académica, de esas 3 exposiciones a cargo de grandes profesionales. No queremos cerrar sin antes dar pase al magíster Lenin Quiñones Guatangari, quien es el director del Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Jaén, para que dé las palabras de cierre de este evento. Magíster, le escuchamos. Sí, Alina, muchísimas gracias por tu apoyo y la disposición también del área de imagen, ¿no? Yo siempre menciono que sin las áreas correspondientes no se llevará a cabo, ¿no? En primer lugar, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, también a los profesionales que me han apoyado en este caso para hacer este evento, ¿no? Porque a veces yo sé que hay muchas responsabilidades, pero han dejado esas responsabilidades por apoyarnos. Y de antemano agradecerles a la doctora Alan Jonathan Chávez Obregón y a la doctora María Lina Cueva Ríos, también a la vicepresidencia de investigación, quien ha hecho todas las gestiones administrativas para poder, las resoluciones y todo esto que conlleva, para poder llevar a cabo este evento. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que han hecho posible este evento. Yo creo satisfecho con este tipo de evento y además siempre he visto la valoración de la gente, el 60% son externos, ¿no? Y eso me llena bastante de que podemos, y la idea de estos eventos es crear las redes de colaboración y también ir ya trabajando equipos multidisciplinarios, ¿no? Bueno, y es así que, por ejemplo, la ciencia de datos, recordemos que la ciencia de datos es la disciplina que hace que esos datos que se obtengan sean útiles, ¿no? Sean útiles. Y así estamos viendo los 3 subcampos de la ciencia de datos, que es, por ejemplo, la información para la inspiración, la parte analítica, la toma de decisiones basada en información limitada, que es la parte estadística, y el uso de patrones en los datos para automatizar tareas, ¿no? Bueno, en realidad ya habrán escuchado estos últimos años sobre la inteligencia artificial, que es el proceso por el cual las máquinas imitan el comportamiento humano, ¿no? Para aprender y resolver problemas. Eso lo dice Publi en 2018. Y es ahí donde escuchamos siempre a diario las noticias, ¿no? Los campos de inteligencia artificial como Machine Learning, que se emplea a bastantes aplicaciones, y vemos diferentes algoritmos, ¿no? De Machine Learning que habrán escuchado, redes neuronales artificiales, máquinas vectores soportes, árboles de decisión, sistemas neurodifusos, algoritmos genéticos, splines,
Entonces, a lo que quiero llegar es de que, como podemos ver, el mundo siempre está en constante cambio y hay nuevas tendencias. Entonces, el instituto o el apoyo de la Universidad Nacional de Jaén viene en ese recordemos de que el instituto es creado en enero del 2020, así que tenemos más de un año y justamente soy consciente de que en el país la aplicación de la ciencia de datos se viene aplicando, es cierto, pero todavía existen pocas universidades y profesionales que desarrollan, ¿no? Sí existen, es cierto. Por eso es que la UNJ cuenta con estas carreras y viene aplicando ya, a través del instituto, viene aplicando la minería de datos a las carreras profesionales. Entonces, para ya clausurar este evento, en este contexto, el Instituto de Ciencia y Datos, el cual estoy encargado, soy el director encargado, ha organizado estas conferencias que ha llevado por título Aplicaciones Modernas de la Matemática en Ciencia e Ingeniería, pero solamente con la finalidad de socializar, ¿no?, los resultados en investigaciones y también fortalecer la investigación e innovación en la Universidad Nacional de Jaén. Bueno, sin más que decir, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes y doy por clausurado este evento. Muchas gracias a todos. Bien, Gracias bueno, muchísimas gracias, Magíster Lenin Quiñones Guatangari, quien es el director del Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Jaén. Hemos llegado ya al final de esta jornada académica, de esta jornada de exposiciones. Expresamos también nuevamente nuestro saludo y agradecimiento a la doctora María Elena Cueva Ríos y al doctor Alan Jonathan Chávez Obregón. Muchas gracias a todos los asistentes conectados en esta sala y también agradecemos a todas las personas que han seguido estas ponencias a través de la transmisión en vivo. Les recordamos nuevamente que el link de registro se está compartiendo en el chat y también a través del Facebook pueden registrarse para poder tener pues su certificación, la cual también es gratuita. A nombre de las autoridades universitarias, del Instituto de Ciencia de Datos y de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, agradecemos nuevamente su participación y que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.